El día de hoy vamos a hablar de oscilaciones amortiguadas y este será la presentación del trabajo individual, parte uno. Para hacer este trabajo yo hice un esquema de todos los temas que iba a hablar, los enumeré del 1 al 10. El 1 es qué es una oscilación, 2 analizamos una oscilación, 3 cómo describir las oscilaciones en términos de amplitud, periodo, frecuencia y frecuencia angular, información general del sector. 4. ¿Qué es amortiguación o amortiguamiento? 5. Oscilaciones amortiguadas. 6. Análisis de ecuaciones de oscilaciones amortiguadas. 7. Análisis de gráficos de oscilaciones amortiguadas. 8. ¿Cómo identificar una oscilación? 9. Energía en oscilaciones amortiguadas. Y 10. Análisis de gráficos de energía en oscilaciones amortiguadas. ¿Qué es una oscilación? Bueno, para darnos una idea de qué es una oscilación, vamos a hablar de ella. Una oscilación se denomina oscilación o una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. Como podemos ver, acá tenemos el gráfico, una imagen movible de una oscilación. Esta se mide en tiempo, por eso que podemos ver acá tiempo 1 y el tiempo se mide en segundos. Luego de eso vamos a ver el análisis de la oscilación. ¿Qué es el análisis de una oscilación? El análisis de una oscilación, aquí en este sistema, podemos observar tres desplazamientos diferentes del resorte. Se llama fuerza de constitución a aquella fuerza que ejerce el desplazamiento del resorte a su posición de equilibrio. Esta fuerza tiende a regresar a dicha posición. ¿Cómo así? O sea que hay una posición de equilibrio que va a respetar el resorte, que cuando nosotros lo elonguemos, este va a regresar a su punto de equilibrio, siempre. A diferencia de cuando hacemos nosotros que el resorte se expanda más de lo normal. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros lo elongamos por 5 veces, su aceleración ya no va a ser de izquierda a derecha, sino va a ser de derecha a izquierda, como se puede ver en el gráfico, de derecha a izquierda. Mientras más se acerque al punto de equilibrio, más aceleración tendrá. Luego de esto, eh, este resorte, cuando pase ese punto, llegará al punto donde el resorte se comprima y la aceleración ya no será igual, ya no será de derecha a izquierda. Ahora cambiará, ahora será de izquierda a derecha. Ese es un análisis de oscilación. Luego de esto, veremos cómo se describen las oscilaciones en términos de amplitud, periodo, frecuencia y frecuencia angular. Información general del sector. Acá tengo una pequeña imagen que, bueno, describe lo que es el periodo y una amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio. Según el sistema internacional, su medida es el metro. Acá tenemos un gráfico de la amplitud como punto 1, como punto 2, la amplitud de las puntas. eh, bueno, de cada punta podemos ver acá cuánto mide cada punta, en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, la longitud de la onda y así. El periodo. El periodo se representa con T. Es el tiempo que tarda un ciclo y siempre es positivo. La unidad del periodo en el sistema internacional es el segundo, aunque a veces se expresa como ciclo por segundo. Acá podemos ver una imagen donde vemos que a medida que el tiempo va avanzando, la onda se va haciendo más larga. Luego veremos la frecuencia. La frecuencia se representa con la F. Es un número de ciclos en la unidad de tiempo y siempre es positiva. La unidad de la frecuencia en el sistema internacional es el Hertz. Este nombre es peculiar ya que se le dio en honor al físico alemán Heinrich Hertz, que vivió del 1857 a 1894. Él fue un pionero en la investigación de las ondas electromagnéticas. Acá podemos ver una referencia a la ecuación que es una equivalencia de que un Hertz es igual a un ciclo sobre segundo, y eso es igual a 1 por segundo a la elevado a la menos 1. Ahora veremos frecuencia angular, que se representa con un omega. Representa la rapidez de cambio de una cantidad angular, no necesariamente relacionada con un movimiento rotacional.
que siempre se mide en radianes, de modo que las unidades es radianes sobre segundo. La frecuencia angular es 2pi veces la frecuencia. Entonces podemos decir que omega es frecuencia angular, esta es igual a 2pi por la frecuencia ya antes vista. Hay una relación entre frecuencia y periodo. Por las definiciones de periodo y las frecuencias, es evidente que uno es recíproco del otro. Por lo tanto, podemos decir las siguientes equivalencias, de que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, y también podemos decir de que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. También podemos decir que tiene relación con la frecuencia angular. Por lo tanto, podemos decir que omega es igual a 2pi por la frecuencia y que omega también es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Qué es amortiguación o amortiguamiento? Como vimos, el tema que vamos a tratar es oscilaciones amortiguadas. También tenemos que nosotros entender qué es una amortiguación o un amortiguamiento para darnos una idea más clara del concepto en general. Ver conceptos pues, que nos ayuden a entender mucho mejor el tema. ¿Qué es la amortiguación o amortiguamiento? Se define como amortiguación a la capacidad de un cuerpo o sistema para disipar energía cinética en otro tipo de energía. La amortiguación es el parámetro básico en el campo de la vibración y también es un parámetro básico para desarrollar modelos matemáticos que permiten la investigación y análisis del sistema de vibración como estructuras metálicas, motores, maquinarias rotativas, turbinas y automóviles. Análisis de amortiguamiento. En el análisis de amortiguamiento, la forma más fácil de hacer un análisis detallado es con un oscilador armónico simple, o también en las abreviaturas MAS, ya que en esta fuerza de amortiguación, de amortiguamiento, se da la fricción directamente proporcional a la velocidad del cuerpo oscilante. Un claro ejemplo de esto es cuando observamos la fricción por el flujo viscoso que se encuentra en los amortiguadores de los automóviles o en el desplazamiento entre superficies lubricadas por aceite. Como podemos ver acá en nuestra imagen número 8, vemos el amortiguamiento. ¿Cómo se da? En la parte amarilla sería nuestro fluido viscoso. En la imagen número 9 tenemos bloques, que estos bloques están separados por una capa de fluido viscoso, que en este caso serían las dos de arriba, que son de color gris, y lo que está en medio de ellas, que sería el lubricante. Es, bueno, y ahí se vería amortiguamiento. Ahora que sabemos los conceptos de oscilaciones y amortiguación, nos centraremos en nuestro tema principal, oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones amortiguadas. Antes de hablar de las oscilaciones amortiguadas, entenderemos el concepto de la forma más simple, lo cual será explicado en el movimiento de una campana. Bueno, como podemos observar en la imagen que se mueve acá al lado derecho, eh, pu- como podemos ver, se da un impulso inicial a las campanadas. Y como nosotros podemos ver, este se va parando poco a poco. ¿Esto se debe a qué? ¿Por qué se debe esa desaceleración? Bueno, esto se debe a que hay fuerzas amortiguadoras, como por ejemplo la fuerza de la resistencia del aire y la fricción del punto de suspensión. Esto hará que deje de oscilar. Se denomina amortiguamiento a la disminución de la amplitud causada por la fuerza disipadora y el movimiento correspondiente se le llama oscilación amortiguada. Haremos análisis de las ecuaciones. Para explicar las ecuaciones, tomaremos como punto de referencia las utilizadas para observar la fricción por flujo de fluidos viscosos. Estas son descritas a detalle por un oscilador armónico simple, entre comillas, más. Con lo antes mencionado, podemos decir que sobre un cuerpo actúa una fuerza adicional debido a la fricción, ya que la fricción es igual a menos b por la velocidad. Como podemos ver acá, Bx es velocidad, y esto es igual a la derivada de x sobre el tiempo, la derivada de las coordenadas sobre el tiempo. Constante que describe la intensidad de la fuerza de amortiguamiento es B. Aquí como podemos apreciar, nos viene algo muy raro, el negativo. El signo negativo nos indica que la fuerza siempre tiene dirección opuesta a la velocidad.
ya que, como vimos en el ejemplo anterior, esta va a tener que parar en algún punto. Por eso es que es negativo, ya que no hay aceleración, disminuye. Análisis de las ecuaciones. Acá veremos que de la fuerza total que actúa sobre él es la sumatoria de fuerzas es igual a a la ley de Hobbes, que sería Fx, que, bueno, la ley de Hobbes es menos k, que k sería la constante de fuerza, menos x, que serían las coordenadas, menos la fricción que ya vimos anteriormente. La segunda ley de Newton para este análisis es de fuerza es igual a masa por aceleración, pero acá la reemplazamos por la ecuación que tuvimos arriba. Entonces nos daría lo visto en pantalla. También se puede escribir de diferente forma, en una forma de ecuación diferencial. Bueno, esta ecuación es fácil ya que no nos lleva demasiado tiempo hacerlo y seguir avanzando con el tema. Análisis de las ecuaciones. Bueno, entonces, con lo anteriormente dicho, podemos decir que si la fuerza de amortiguamiento es relativamente pequeña, el movimiento está descrito por un oscilador con poco amortiguamiento cuya ecuación es la siguiente. X es igual a lo que tenemos acá y podemos decir de que la ecuación de la frecuencia angular es vista de la siguiente ecuación, que es igual a la frecuencia angular raíz de la constante de fuerza sobre la masa menos la constante de amortiguamiento sobre 4 veces la masa al cuadrado. Ahora analizaremos la ecuación. Con lo anteriormente hecho, podemos verificar que la ecuación número 10 es la solución de la ecuación 9, calculando la primera y segunda derivada de las coordenadas, reemplazando en la ecuación 9 y verificando los miembros de la derecha e izquierda que sean iguales. Para poder apreciar un poco mejor la ecuación número 10 de oscilación con poco amortiguamiento, debemos observar la gráfica que mostraré a continuación, ya que esta analizará el desplazamiento de velocidad versus el desplazamiento versus el tiempo. Y como ángulo de base tendremos el ángulo cero. Acá podemos ver que tenemos una gráfica y pues en la siguiente diapositiva veremos con más especificaciones la gráfica. Bueno, acá tenemos la gráfica donde en esa gráfica podemos observar que la constante de amortiguamiento B tiene dos colores, tiene un color rojo y un color azul. Del color rojo podemos decir de que B es igual a 0.4 raíz de constante de fuerza por la masa. Esta es una fuerza de amortiguamiento fuerte, mientras que la azul tiene una B igual a 0.1 raíz de constante de fuerza por masa. Este es un amortiguamiento débil. Bueno, si nos damos cuenta, en la gráfica azul podremos observar que el amortiguamiento es mayor, por lo tanto podemos decir lo siguiente: la amplitud disminuye más rápidamente y el periodo T aumenta. Ahora veremos el análisis de gráfico. En la imagen ya mostrada del gráfico de la ecuación número 10, el cual nos muestra que cuando usamos un ángulo cero, observamos que cuando mayor sea el valor de B, la amplitud disminuirá rápidamente. Como podemos apreciar, en el gráfico encontramos la amplitud. ¿Qué nos da la amplitud? Y acá tenemos la fórmula de la amplitud, que sería A por Euler elevado a menos constante de amortiguamiento sobre 2 por la masa por el tiempo. Ahora veremos el análisis de las ecuaciones. Siguiendo con el tema de la diapositiva 24, el movimiento descrito por la ecuación número 10 nos dice que el caso de no amortiguamiento se da en dos aspectos, cuando la amplitud es la que dije anteriormente, que no es constante, sino que disminuye con el tiempo, a causa de un factor exponencial decreciente, ya que el Euler elevado a la menos
constante de amortiguamiento sobre 2 veces la masa por el tiempo, ¿qué sería eso? La frecuencia angular dada por la ecuación número 10 ya no es igual a gamma, es igual a raíz de constante de fuerza sobre masa al cuadrado, sino un poco menos, y vuelve cero si B es tan grande que la constante de fuerza sobre la masa menos la constante de amortiguación al cuadrado sobre 4 veces la masa al cuadrado es igual a cero, donde B es igual a 2 veces raíz de la constante de fuerza por la masa. Con la ecuación anteriormente dicha, podemos decir que si la ecuación se satisface, la condición se denomina como amortiguamiento crítico. El sistema de la, ya no oscila, ahora lo que observa es que se vuelve a su posición de equilibrio, sin oscilar cuando se le desplaza y suelta. Si B es mayor que 2 raíz de constante de fuerza por la masa, la condición se denomina sobreamortiguamiento. Análisis de las ecuaciones. A continuación, con lo anteriormente dicho, acá tampoco hay oscilación, pero el sistema regresa más lentamente al equilibrio, con lo que podemos decir que hay un amortiguamiento crítico. En este caso, la solución de la ecuación número 9 tiene la forma de la siguiente ecuación, donde podemos decir que C1 y C2 son constantes que dependen de las condiciones iniciales, y A1 y alfa 1 y alfa 2 son constantes que determinan por la masa, la constante de fuerza y la constante de amortiguamiento. Ya que si la constante de amortiguamiento es menor al valor crítico, como en la ecuación número 10, la condición se llama sobreamortiguamiento. El sistema oscila con una amplitud constante, decreciente. Un ejemplo de esto es cuando un diapasón o una cuerda de guitarra que vibra, ya no normalmente vamos a querer que el mínimo de amortiguamiento posible, ya que a diferencia del amortiguamiento, es benéfico cuando trabajan en oscilación, como el amortiguamiento de un carrito. ¿Cómo identificar una oscilación amortiguada? Características para identificar una oscilación amortiguada. La amplitud de la oscilación disminuye con el tiempo. La energía de la oscilación va disminuyendo a frecuencia de la frecuencia, va disminuyendo con, eh, con respecto a la frecuencia a la fuerza de rozamiento ya mencionada anteriormente. Y el espacio entre los factores describe una espiral que converge hacia el origen. Energía en oscilaciones amortiguadas. Este es un tema que va de la mano con oscilaciones amortiguadas. Hablando de energía en oscilaciones amortiguadas, podemos decir que en oscilaciones amortiguadas la fuerza amortiguadora no es conservativa. La energía mecánica del sistema no es constante, sino que disminuye continuamente, acercándose a cero después de un tiempo largo. Si queremos deducir una expresión para la rapidez de cambio de energía, primero escribimos la expresión para la energía mecánica total. La energía es E en cualquier instante. Así que digamos lo siguiente, E es igual a 1 sobre la masa por la velocidad más un medio de la constante de fuerza por las coordenadas al cuadrado. Para calcular la rapidez del cambio de esta cantidad, la derivamos con respecto al tiempo, donde aquí podemos ver que nos da los siguientes resultados. Pero podemos decir lo siguiente, que la aceleración es igual a la derivada de las coordenadas sobre el tiempo y que la derivada de las coordenadas sobre la derivada del tiempo es igual a la velocidad. Entonces, la nueva ecuación sería derivada de energía en cualquier instante, a la derivada de energía sobre tiempo es igual a la velocidad por la masa por la aceleración más la constante de fuerza por las coordenadas. De la ecuación antes vista, de la ecuación 9, podemos decir que la masa por la aceleración más la constante de fuerza por las coordenadas es igual a menos derivada de la constante de amortiguamiento sobre la constante de amortiguamiento por el tiempo. Y esto es igual a menos constante de amortiguamiento por la velocidad. Así que la derivada de la energía sobre de la derivada del tiempo es igual a la velocidad de x por menos
menos la constante de amortiguamiento por la velocidad en X. Y esto es igual a menos constante de amortiguamiento por la velocidad al cuadrado de X. Explicando lo anteriormente visto, los datos vistos después del igual son negativos siempre que el cuerpo oscila. Este movimiento, sea la velocidad en X positiva o negativa, esto indica que conforme el cuerpo se desplace, su energía disminuirá. Esto pasará con una aceleración variada. El término de menos constante de amortiguamiento por la velocidad en X al cuadrado menos la constante de amortiguamiento por la velocidad en X, todo por la velocidad en X, es la fuerza es la fuerza multiplicada por la velocidad. Es la aceleración con la que la fuerza amortiguadora efectúa un trabajo negativo sobre el sistema, potencia amortiguadora. Esto es igual a la rapidez de cambio de la energía mecánica total del sistema. Si observamos un poco el comportamiento similar en circuitos electromagnéticos, no, en circuitos electrónicos que contienen una inducción, capacitancia y resistencia. Oscilaciones amortiguadas. En oscilaciones amortiguadas encontramos la oscilación amortiguada con una fuerza impulsora periódica, la cual se encuentra dentro de la oscilaciones forzadas y resonancia. A continuación hablaremos muy breve de las oscilaciones forzadas y resonancia. Una oscilación forzada y resonancia es un oscilador amortiguado, aislado. Dejará de moverse tarde o temprano. No obstante, podemos mantener una oscilación de amplitud constante, aplicando una fuerza variable que varíe con el tiempo, periódico o cíclicamente, con un periodo de frecuencia definidos por ejemplo, considerando a tu primo Mortón en un columpio, usted puede mantener oscilando con amplitud constante, dándole un empujoncito a cada ciclo que da. Llamamos a esta fuerza una condición de fuerza impulsadora. ¿A qué se debe lo que nos están diciendo acá? Que, bueno, voy a tomar como ejemplo una mascarilla de las que yo tengo aquí. Y pues nosotros, si hacemos esto constante, la fuerza, el movimiento va a ser constante y no va a dejar, va a seguir moviéndose constantemente. Si nosotros le quitamos esta para. Bueno, siguiendo con el tema. Una oscilación amortiguada con una fuerza impulsadora periódica. Al aplicar nosotros una fuerza impulsadora que varíe periódicamente con la frecuencia angular a una oscilación armónica, a un oscilador armónico amortiguado, el movimiento resultante se llama oscilación forzada o también oscilación impulsadora. En esta y esta es diferente al movimiento que se da cuando el sistema se desplaza del equilibrio y luego se deja suelto, en cuyo caso el sistema oscilará con una frecuencia angular natural, determinada por la masa, la constante de fuerza y la constante de amortiguamiento en la ecuación número 11. En una oscilación forzada, la frecuencia angular con el que la masa oscila es igual a la frecuencia angular impulsadora, la cual no tiene una fuerza igual a la frecuencia angular, con que el sistema oscilaría sin la fuerza impulsadora. Si usted sujeta las cuerdas del columpio de su primo, podemos obligar al columpio a oscilar con cualquier fuerza que desee. Análisis de gráfico. Para poder hacer un análisis detallado, tenemos que analizar una fuerza que varía senoidalmente. Digamos que la fuerza está constante del tiempo. eh, y bueno, esta es igual a la fuerza máxima por el coseno de la frecuencia angular impulsadora por el tiempo. Si variamos de manera la frecuencia de la fuerza impulsadora, la amplitud de la oscilación forzada variará de una manera peculiar. Para poder reducir la expresión que muestra el comportamiento de la amplitud de la oscilación forzada, depende de la frecuencia de una fuerza impulsadora senoidal, con el valor de un F máximo, de una fuerza máxima. A continuación observaremos una gráfica y hablaremos de ella.
Analizaremos este gráfico. Como podemos ver, tenemos la constante de amortiguamiento en diferentes puntos y todas son diferentes. Por ejemplo, en la primera, en la frecuencia azul, es 0,2 por la constante de fuerza, por la masa. B es igual, la B de color que indica la onda de color verde, es igual a 0,4 raíz y así sucesivamente. De gráfico podemos decir que cada curva muestra una amplitud de un oscilador sujeto o una fuerza impulsadora con diversas frecuencias angulares, desde la parte azul, como ya lo dije, hasta la parte dorada, que es cada vez mayor amortiguamiento. De esto podemos decir lo siguiente, que en la gráfica, la onda color azul es un oscilador ligeramente amortiguado y exhibe un pico de resonancia puntiagudo, cuando su frecuencia angular impulsadora, desde la parte azul hasta el dorado, las curvas sucesivas representan cada vez mayor amortiguamiento. De gráfico color rojo, podemos decir que a mayor amortiguamiento reduce el ensanchamiento del pico desplazándolo hacia la fuerza más baja. Y con el dorado, si B es mayor o igual que la raíz de 2 por la constante de fuerza por la masa, el pico desaparecerá por completo. Analizaremos el gráfico. Bueno, en este gráfico podemos apreciar la amplitud de oscilaciones forzadas con una función de la frecuencia angular, fuerza impulsadora. El eje horizontal indica que el cociente de la frecuencia angular impulsadora es igual, y la frecuencia angular es igual a la raíz de la constante de fuerza sobre masa de un oscilador no amortiguado. Cada curva tiene un valor distinto de la constante de amortiguamiento B. Análisis de gráfico. Ahora que ya sabemos un poco más de cómo se vería una oscilación forzada, veremos la ecuación de la amplitud. En aquí podemos apreciar que la amplitud es igual a la fuerza máxima sobre la raíz de constante de fuerza, no, de la raíz de constante de fuerza más masa por frecuencia angular impulsadora al cuadrado, todo eso entre paréntesis al cuadrado, más la constante de amortiguación por la frecuencia angular impulsadora al cuadrado. Y de esto podemos decir que si la constante de fuerza más la masa por la frecuencia angular impulsadora al cuadrado es igual a cero. El primer término abajo el radical es cero. Y la amplitud tendría un máximo cerca de la frecuencia angular impulsadora, que sería igual a raíz de constante de fuerza sobre la masa. La altura de la curva en este punto es proporcional a 1 sobre la constante de amortiguamiento. Cuando menor sea el amortiguamiento, más alto será el pico. Bueno, mi presentación ha culminado. Agradezco a la profesora por habernos dejado este tema tan bonito y que se puede explicar de diversas formas. Con esto me despido y bueno, muchas gracias por escuchar. Hasta luego.